Mi nombre es Julián Pico, soy director de televisión y por los últimos 33 años he estado contando historias, he estado creando historias, he estado viviendo un mundo de ensueño, el mundo de la televisión. Jamás pensé que iba a llegar aquí y que hoy estaría contando una historia hermosa, una historia de fuerza, una historia llena de amor, que es la historia del diagnóstico de mi hijo Toñito con autismo. Antes de contarles de Toñito, les voy a contar un poco de mí, porque Aspica me ha ayudado a ver las cosas diferentes. Cuando llegué con Aspica pensé que todo era acerca del autismo de mi hijo y me di cuenta que iba mucho más allá. Se trataba acerca de mi neurodivergencia. Y al final del día eso es lo que nos une a todos los padres, creo yo. Sin darnos cuenta, siempre digo que esto de la neurodivergencia es como pertenecer a un club. Tienes una membresía de por vida, tienes socios de todo tipo, pero siempre estás ahí encontrando personas en el camino que viven historias parecidas a las tuyas. Pero regresando al tema del autismo y de Julián como persona, cada vez que vas encontrando a personas que viven en esto del autismo, te das cuenta que tú tienes algo tuyo, algo que estaba ahí hace mucho tiempo atrás, que tenía que ver con el autismo. Nunca te imaginaste tener un hijo de repente autista o tener un familiar autista. Pero cuando ya estás relacionándote en este mundo, te das cuenta de que algo había esperándote. Y yo en conversaciones que he tenido me he dado cuenta de que yo fui un muchacho, que mi colegio fue muy difícil. Mi escuela, mis estudios en los primeros años de escuela y colegio fueron difíciles porque nunca pude concentrarme, nunca pude realmente enganchar con lo que me estaban enseñando. Para mí los labios de los profesores simplemente se movían. Pensé que no iba a ser nadie. Los únicos momentos para mí que me daban alegría o me daban paz eran los momentos de música, los momentos de... Estudiaba en un colegio militar y aunque era un desastre en el colegio, en la parte de matemáticas y física, la parte militar me gustaba mucho. La parte de la música me encantaba y era mi momento de sacarme de ese sufrimiento que era estudiar. Y no me imaginé nada de estas cosas que estoy diciéndolas y sentado aquí en este momento me doy cuenta de que quizás tengo un poquito más de autismo que lo que pensé. Siempre he dicho que tengo TDAH. Creo que ya es suficiente de mí. Voy a hablarles de mi hijo. Mi hijo Toñito es el porqué de todo este movimiento en mi vida, el porqué de dedicarme un poco más a ver las cosas con ojos abiertos y con un corazón más abierto, salir de la comodidad y enfrentar al mundo por los cuernos, enfrentar al mundo de frente. Toñito nace en el 2020 en plena pandemia, fue un niño muy bueno, muy bien, diría yo. Hacía la clave de la salsa, inclusive a los 8 meses, pra, 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 pra. Y aunque había nacido en unos días terribles, porque en el 2020, en marzo 2020, era el momento que la gente en las calles de Guayaquil moría sin ningún permiso alguno hacia la naturaleza. Era una cosa que se desplomaba la gente. Mi hijo estaba naciendo en una clínica donde la gente estaba saliendo de esa clínica, donde ya nadie quería internarse, donde nadie sabía qué hacer con su vida, donde nadie sabía dónde iba a estar seguro. Aún así mi hijo nació. Y a los 6 meses le da COVID. Y a los 8 meses estaba haciendo la clave. De un momento para otro desapareció y se apagó. Se apagó y no nos dimos cuenta, o quizás no quisimos darnos cuenta de lo que estaba pasando porque los padres, antes de cualquier cosa, somos padres y nos queremos engañar muchas veces. O el corazón hace que cerremos los ojos un poquito y no queramos aceptar algo que de repente te va a cambiar la vida, un diagnóstico de autismo. No lo aceptamos, no queríamos aceptarlo. Pasó el tiempo y no fue hasta los 4 años en donde un doctor
nos dio el diagnóstico de autismo y nos dijo, el niño tiene autismo 2, no verbal, su hijo quizás no hable nunca, pero tómese suplementos, estos suplementos que están aquí, y hagamos todo este pocotón de exámenes y vamos a quitarle el azúcar, el gluten y la leche al niño. El niño a las 2 semanas empezó a hacer contacto visual, no puedo negarlo. Y tú dices, ¿qué vas a hacer? ¿Qué más? O sea, ¿qué te queda? Yo fui un padre muy mediocre y quizás estaba escondiéndome detrás del trabajo, detrás de otras cosas que me llenaban mi día a día, que no quería afrontar la situación de mi hijo autista. No sentí nada. Fui un padre mediocre, como les dije, en mi primer matrimonio con mis primeros 2 hijos, y iba camino a lo mismo. Tuve que esperar casi 1 año y medio para hablar con mi esposa en algún momento y decir, oye, ¿qué es que hablan del luto, del autismo? Yo nunca sentí luto. Y ella me dijo, ¿cómo que no? María Fernanda, mi esposa, me dijo, yo sentí luto porque tú tienes una ilusión de repente de un niño cuando eres madre y ese de qué va a ser, cómo va a jugar, cómo va a hablar, qué va a decirte, qué te va a pasar. Y de repente ese niño no está ahí. Y muchos padres sufren un luto. Yo no sé si por mi despiste Dios me dio la habilidad de no darme cuenta de ese luto, porque en mi sensibilidad quizás me hubiese dolido muchísimo. Lo vi como que, ok, es un diagnóstico de autismo que sigue. Y empezamos en este camino normal, diría yo, de ya le quitaron el gluten, le quitaron la leche, le quitaron el azúcar y vamos a darle suplementos y a ver qué pasa. Y muchas veces llega un momento que no pasa ya nada más. Y te crees que eso es lo que es vivir con autismo, que es ya, ok, el diagnóstico. Me lo dieron, eso es, el niño tiene autismo, ya no puedo hacer nada más. Tienes las llamadas incansables de los lugares de terapia donde lo llevas. Tienes las llamadas incansables de la escuela donde lo llevas. Que el niño no puede más, que el niño esto, que el niño lo otro, que el niño está hiperactivo, que por qué no medican al niño, porque no han pensado en medicarlo. Me acuerdo, nunca me voy a olvidar, enseguida de que el niño ya empezó la escuela, me preguntaron, ¿por qué no lo medican al niño? Y algo adentro mío me decía, no lo hagas, espérate, tranquilo. Le dábamos melatonina en las noches para dormir, porque no se dormía. Y en una zona de confort te quedas ahí y se nos fue 1 año en esa zona de confort. Yo por mi trabajo viajaba mucho y seguía sin sentirlo, seguía sin sentir ese dolor o esa angustia de estar al lado de ese niño, porque mi esposa es la que se quedaba a cargo. Se quedaba a cargo de Toñito cuando yo no estaba. Y el que tiene un niño autista sabe que no es fácil. Sabe que un niño autista, un niño neurotípico demanda mucho, un niño autista demanda mucho más. Pero seguí viajando hasta que hago una Teletón USA en el año 2025. Me llaman a ser parte de esta Teletón. Y después de que había hecho la Teletón, venía en el avión de camino a Guayaquil. Y se me vino a la mente algo, dije, ¿por qué no hago un evento sobre autismo? Había visto las caras de esos niños felices, de las familias felices, y digo, debería hacer yo un evento sobre autismo. Y voy a hacer un evento sobre autismo en junio, en Ecuador. Ahí es cuando decido llevar a Pau Brunet a Ecuador. Monto este evento de autismo y me doy cuenta que no todo el mundo está tan feliz diciendo, ¡hey, tengo un hijo autista, vamos! Yo te sigo, ¿dónde es el evento? Como si fuese una gran fiesta. Pero yo imaginé que todos iban a salir a brincar y decir, vamos. Y no fue así. No fue nada fácil esto. O sea, definitivamente hay mucha gente que se esconde detrás de los diagnósticos. Yo decía, ¡oh, vamos! Y había gente que en cambio dice, no, calladito, yo tengo un hijo autista también, no sé qué. ¿Y el tuyo cómo es? Porque esa es la típica de los padres autistas. Dice, ¿el tuyo qué grado tiene? ¿Tiene 2? ¿Tienes 1? Como si fuese un club. Y fue difícil hacer ese evento.
Fue muy difícil, muy, muy difícil. Hasta el último momento estaba sufriendo yo, tratando de venderlo. Terminé regalando muchas entradas. Pero en el camino aparecieron personas que me iban enseñando y que me iban diciendo que hay mucho más allá de un diagnóstico, que hay mucho más allá de quitarles el azúcar, el gluten y la caseína, la leche, que hay que ver los protocolos de desparasitación, que hay que ver cómo están metilando a esos niños realmente, que hay que ver dónde está la inflamación de ese muchacho, qué es lo que le hace daño. Eso lo aprendí. Y aprendí también que no había nada que podía venir en un paquete o una bolsa plástica de un supermercado que le iba a hacer bien a mi hijo. Aprendí que todo lo procesado hace daño. Aprendí que la leche de almendras tiene glicinato de girasol. Aprendí tantas cosas. Aprendí que las cosas procesadas todas tienen algo de aceite vegetal que le iban a hacer daño a mi hijo. Aprendí tanto en ese evento que mi impresión fue tan grande cuando vi a Toñito hablarme, cuando empezó un fin de semana que fuimos a la playa y solo con las cosas que ya le había empezado a cortar y empecé a hacer protocolos naturales de desinflamación con aceite de coco. El niño empezó a hablarme en una hamaca. Mi impresión fue tan grande que las lágrimas caían por mi rostro. Y dije, tengo que hacer un libro. Tengo que hacer un libro porque esto no se puede callar. Esto no se puede callar. Porque yo no entiendo por qué la gente no vaya afuera y le grita a todo el mundo que sus hijos están inflamados. Que ese niño tiene dolor por dentro, que por eso se pega contra las paredes. Que ese niño sufre y le duelen los talones porque tiene los oxalatos disparados y por eso camina de puntas. Que ese niño se golpea la cabeza contra el piso porque está inflamado. Y no es la respuesta para todos los niños, porque yo sé que muchos se esconden detrás de, es que no todos son iguales. Inflamación es inflamación. La inflamación lo puede tener un niño autista de 5 años como la puedes tener tú, que tienes 50. Y no necesariamente eres autista. Y cuando estás inflamado, cuando te duele la cabeza, cuando te duele cualquier cosa, no puedes con tu vida que eres un adulto. Imagínate un niño. Imagínate un niño que no sabe cómo expresarse, que no puede expresarse, porque es autista. Entonces, esto ha sido un cambio increíble en mi vida. He transitado por esta cuestión de encontrar soluciones, pero siento que Dios me ha puesto en este camino especial. Nunca me imaginé estar sentado aquí, hoy, hablando de mi historia, hablando de Toñito, de mi hijo, hablando de lo que quiero compartir con otros padres. Ese libro que se llama Autismo, lo que el silencio no pudo callar, es justamente esta historia. La historia de una familia que decide salir adelante, que en el camino se encuentra con muchos obstáculos que los fuimos sobrellevando. Y cuando yo me expreso de la forma que me expreso, muchas veces puedo causar inclusive roces, porque me dicen, no, es que no tiene filtro. Ahora me doy cuenta por qué la parte neurodivergente mía. Me esconderé detrás de eso entonces y diré que soy neurodivergente y que por eso digo las cosas de frente. Muchas personas piensan las cosas 10 veces antes de decirlas, yo no puedo. Y si yo siento que te puedo decir algo que te va a ayudar a ti, lo voy a decir. Que no lo quieras usar tú, no pasa nada. Muchas personas dicen que es que sacaron a sus hijos adelante sin la alimentación, y yo lo respeto y lo digo porque hay tandas. Ha pasado mucho tiempo, desde hace 20 años atrás hay hoy en día casos de niños autistas, de muchachos autistas de 25 años, de 27 años, de 28 años, de 20 años. Y me he encontrado muchos padres que me dicen, no, pero yo lo saqué adelante sin la cuestión de la comida. Lo entiendo. Ahora no me imaginaría yo en un mundo hace 20 años atrás vivir esto del autismo donde no había redes sociales, donde no había nada. No, mis respetos totales. Pero a la misma vez hay que pensar en algo. Ese niño que hoy es un hombre de 25 años no come, ni estaba rodeado, ni bebía lo que nuestros niños de hoy beben, comen y respiran. Todo es tóxico,
todo está sobreprocesado. Hasta el aire que respiran estos muchachos hoy en día tiene cosas que no tenían estos otros muchachos que hoy tienen 25. Entonces sí es una cuestión de que hay casos y hay casos, pero hay que tener la mente un poco abierta. Y si a ti como adulto te hace bien desinflamarte y no comer cosas que te inflaman, imagínate un muchacho dentro del espectro. Eso es algo que yo defiendo mucho. Veo países como Estados Unidos y veo todo lo que tienen de comida y los niños están realmente rodeados de veneno. No es comida, tú ves en el supermercado filas de cosas procesadas, ves las sodas de todos los colores y ves a la persona mayor que tiene un problema de diabetes en el carrito ese eléctrico buscando eso que le hace daño. Entonces, ¿dónde estamos? No hay campañas realmente que sirvan para que la gente abra los ojos. La gente piensa que el autismo o las dietas para los autistas es una cosa de gente de plata y no es así. No es que yo soy pobre, por eso mi hijo no puedo hacer nada por él. Equivocado estás. Yo hago la leche de coco de mi hijo. Voy, compro un coco, lo pelo, le pongo agua caliente y hago la leche de coco y sé que esa leche de coco me va a durar 2 días y no voy a hacerle daño a mi hijo. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo aporto desde este pequeño punto de nuestra historia y siento que los padres tenemos que abrazar, abrir los ojos, abrir el corazón, abrazar un diagnóstico para poder ver cómo lo vas a enfrentar. No hay nada que no se pueda enfrentar con amor, con paciencia. No copien las recetas, no copien. Ahí sí estoy de acuerdo totalmente que no todos somos diferentes, pero las recetas de TikTok no son las ideales, creo yo. Hay mucha información hoy en día en las redes sociales, en Google, ChatGPT. Revisa cómo ves a tu hijo, revisa qué es lo que puedes hacer por él. No te dejes comer el cuento que ningún niño entra autista por una ventana siendo autista y sale por la puerta neurotípico. No dejes que las personas te engañen y creo que lo más importante es abrir el corazón. Yo felicito la labor que está haciendo Rita Hernández. La felicito realmente. Nunca pensé encontrarme a personas tan especiales en el camino. Y es gente querida por gente que yo quiero. Y cuando llegas a conocer a gente así, de repente es un clic, es como que conoces a alguien de toda la vida. Siento que de alguna manera Dios, el universo, me ha puesto en este camino para estar aquí, para aportar con mi granito de arena, con mi historia, con la historia de Toñito, con la historia de Maffer, mi esposa, y contando de que sí se puede, contando nuestra historia. El silencio, Autismo, lo que el silencio no pudo callar, es un libro que está en Amazon, en las plataformas de Amazon. Y si quieres que compartamos esta historia contigo y esta historia que nos lleva a un camino, a una luz que al final va a ser la que nos saque adelante con nuestro hijo. Yo sé que Toñito, si me preguntan cuál es mi sueño, es que algún día se vire y diga, mira, este libro lo escribió mi papá, cuando decían que yo no iba a poder ni hablar. Al menos ya está leyendo, así que voy cerca.